Ahora de lleno en lo que es el caso de Rocco Moravito, este narcotraficante conocido como el rey de la cocaína de Milán, que se fugó de cárcel central. No lo hizo solo. Ahora resulta ser el hombre más buscado. ¿Qué consecuencias va a tener esto además para Uruguay en el plano internacional? ¿Cómo logró fugarse este hombre? ¿Quién es este Rocco Moravito que logra ser, atrapado en 2017 en nuestro país, luego de estar residiendo aquí durante más de 10 años con una identidad falsa? Bueno, finalmente se logra dar captura a este hombre y a través de un boquete logra fugarse con otros 3. Un caso de ribetes cinematográficos realmente. Bueno, conozcamos más sobre este mafioso italiano y además vamos a profundizar este caso con el abogado penalista Andrés Ojeda, que también nos acompaña esta mañana. Pero antes, a modo de contártelo como una película justamente, Leonardo está allí en la pantalla. Leo nos va a contar además de qué se trata esta mafia calabrese, qué peso tiene realmente en Italia. Así que adelante, te escuchamos atentamente, Leo. Sí, sin duda que esta fuga es de película. Es más, si fuéramos argentinos, Francella ya estaría engordando para interpretar a Moravito, ¿no? No cabría ninguna duda porque ya se estaría haciendo el guión. Ahora, si encima nos enteramos de lo que nos enteramos hace muy poco tiempo, que esta fuga, tal cual se realizó, estaba bajo conocimiento de autoridades, ahí la cosa se pone todavía un poco más interesante. Pero comencemos por el comienzo. Acá tenemos los 4 fugados de la ex cárcel central. Rocco Moravito, justamente el italiano del cual estamos hablando, y que sin duda encabezó lo que tiene que ver con la fuga. Es más, fue el único que dialogó con la vecina dueña del apartamento a través del cual se fugaron. Rocco Moravito entonces estaba requerido por la justicia italiana, está preso en el Uruguay desde hace prácticamente 2 años. Agosto-septiembre de 2017 cae detenido. También se fugaron junto con él Bruno Ezequiel Díaz, argentino, también requerido, y 2 brasileños, Matías Sebastián Acosta González y Leonardo Abel Sinopoli Alscuaga, experto en simulación o fraguar justamente documentos, pasaportes falsos, cédulas falsas, en fin, todo lo que tiene que ver con la falsificación de documentos. Estas 4 personas se fugaron, 3 por el apartamento de la vecina y 1 que no se sabe cómo se fue. Se supone que se fue por la calle, por la puerta de Carlos Quijano. ¿Quién es Rocco Moravito? Bueno, aquí lo tenemos. Estaba en el Uruguay bajo este nombre, Francesco Capeletto. Tenía un pasaporte brasilero, falso, por supuesto, y este era el nombre por el cual lo conocían. Si vamos un poquitito más atrás, Utamunga es su, podríamos decir, su apodo, su alias delictivo, por supuesto. Su padre se llamaba el hombre, también en una especie de dialecto, porque esto es un dialecto de Calabria, ¿no? La propia 'Ndrangheta, que es el nombre que tiene la mafia de esa zona, es obviamente un dialecto. Utamunga, entonces, era conocido o el apodo de Rocco Moravito. Seguimos dándoles información. Nació, como decíamos, en Calabria, el 13 de octubre de 1966, es decir, que tiene entre 52 años, más o menos, y pertenece, como decíamos, a la mafia calabresa. Acá tenemos, porque esto es bien importante tenerlo claro, ¿cuál es la mafia? Porque generalmente cuando hablamos de mafia siempre nos viene a la cabeza Al Capone, Los Intocables y la Cosa Nostra o la Camorra. Acá tenemos las 4 mafias diferentes en el territorio italiano. La Sacra Corona Unida, esta es la mafia más pequeña, pero en expansión en los últimos años y de alguna manera domina en la zona de la Puglia, lo que podría ser el taco de la bota. Seguimos, la Camorra, la mafia más fragmentada, basada en una organización horizontal que de alguna manera domina la zona de Campania, ni que hablar, Nápoles, ¿no? Es tal vez la capital de esta mafia. Continuamos, la 'Ndrangheta, a la que pertenece Rocco Moravito, la más rica y poderosa. Se dice que tienen y son dueños de todo el tráfico de cocaína prácticamente que mundial y dominan la región de Calabria. Luego está la Cosa Nostra, que es la más conocida por todos, a la que asociamos indirectamente cuando nos dicen la palabra mafia, es la más golpeada por las autoridades últimamente y obviamente dominan la región de Sicilia. El error. ¿Cuál fue el error que cometió esta persona, Rocco Moravito, que estaba viviendo en nuestro país desde hace mucho tiempo? Bien,
Fue detenido en agosto de 2017. Lo descubren luego de ir a anotar con su nombre real, es decir, no Capeletto, Francesco Capeletto, que era su nombre falso, sino con su nombre real cuando lleva a su hija a anotar en una escuela en Punta del Este. Dueño de una importante mansión. ¿A qué no saben quién era el vecino? ¿Se acuerdan el narco mexicano de los Queenies? Bueno, casa por medio, ¿no? Se ve que la zona es una zona bastante intensa, ¿no? De alto movimiento. ¿Cómo es la fuga? ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Por qué se fueron justamente de Cárcel Central? Bueno, realizan un boquete, ¿no? Se fugan por la zona de las azoteas y compran la finca lindera. Realizan un boquete, salen a las azoteas de justamente la jefatura, ¿verdad? De este centro, ¿no? De donde van a distribuir a los presos a los diferentes lugares de encarcelamiento. Bueno, se van por las azoteas y a través de una banderola se meten en la casa de una vecina cuando eran las 23:30 de la noche. La señora se levanta, encuentra a 3 tipos en su casa que le piden las llaves para salir. Estaban desesperados para salir, no para entrar, ya estaban adentro. Ella quería saber cómo habían entrado. Finalmente le hacen que son del consorcio, que vienen a arreglar un caño, eran las 23:30 de un domingo, realmente, ¿no? Gente de mucho trabajo, obviamente. La señora les abre, se van y baja a avisarle al guardia o al centinela de la de jefatura de lo que había sucedido. Esto entonces fue lo sucedido en estas últimas horas. Por supuesto que en lo que tiene que ver con el informe que habían recibido, lo vamos a desarrollar en la mesa a partir de este momento. Te leo porque vos hablabas de un documento que habría presentado la policía, donde allí se anticipaba cómo se fugaría este hombre y además se hablaba de una coima a los policías de $80.000. Pero bueno, hay mucho para tratar de entender este caso y sobre todo qué situación ahora esto genera para nuestro país. Ya vimos las autoridades italianas manifestarse realmente preocupadas, incrédulas de esta situación. Hasta habló el propio embajador italiano en nuestro país. Distintos precandidatos también se manifestaron sobre este hecho considerado gravísimo. Y bueno, tenemos mucho para ir desmenuzando de este caso de Moravito. Andrés Ojeda, bienvenido. Gracias por acompañarnos. ¿Cómo están? Bueno, un abogado además penalista que algo sabe sobre esto de la extradición y que nos los va a explicar por qué este hombre que es tan peligroso no fue extraditado antes, ¿no? O sea, si lo logran capturar, que eso ya era casi que un milagro, en el 2017, Italia que quería juzgarlo en su país por todos estos crímenes de narcotráfico. ¿Qué pasó que no pudo ser extraditado antes de que esto sucediera y que además nos dejara tan mal parados como país? Bueno, la extradición en sí, si bien tiene varias modalidades en el mundo, en Uruguay más bien tiene una modalidad más administrativa quizá que de fondo, ¿no? El país que recibe el pedido de extradición, en este caso Uruguay, no va a evaluar sus delitos cometidos en el país de origen por lo cual está requerido. Lo único que hace es evaluar el requerimiento, algunas cuestiones formales de principio que tienen que tomarse en cuenta y disponer en su caso la extradición. ¿Por qué vienen las demoras en algunos casos? Por la actitud de la persona que va a ser extraditada. Uno puede asumir, aceptar la extradición e ir a ser juzgado en el país de origen o donde sea requerido, o puede oponerse a la extradición, entrar en un juicio de extradición que tiene todas las garantías de cualquier proceso, ¿no? Una primera instancia, un tribunal de apelaciones y eventualmente una instancia de casación ante la Corte. Eso lleva los tiempos que llevan todos los expedientes. Aparte, tenemos que sumarle que él también fue juzgado por algunos delitos cometidos en Uruguay, según tengo entendido, vinculados al pasaporte que utilizaba y a su identidad. Tengo entendido que en Uruguay en realidad la causa por la que es detenido es por documentación falsa. No están asociando a estos negocios ilícitos y al ser la mafia número uno Pero, ¿no? ¿qué pasa? de Milán. En todos los casos de extradición, en la medida que hay delitos cometidos en Uruguay que van a ser juzgados en Uruguay, primero se juzga en Uruguay, cumple condena en Uruguay por los delitos cometidos en Uruguay y luego se lo envía en extradición. Habría que ver en qué estado está su juzgamiento en Uruguay. Lo que tengo claro es que estaba dispuesta su extradición y, según declaró ayer el ministro de la Corte de Cheya, que estaba en instancia de casación su expediente de extradición. O sea, estaba en la etapa final previo envío a juzgamiento en Italia. Recordemos que Italia, en particular... O sea, en un proceso que en definitiva podemos decir normal
Sí. previo a un pedido de extradición. Recordemos que Italia tiene la particularidad que tienen hoy en día ya pocos países modernos, que es juzgar a personas en ausencia. Uruguay no lo tiene, de hecho tiene una prohibición importante al respecto. No podemos juzgar a personas que no están hasta en tanto no aparezcan. Allá te juzgan sin que estés y fuiste defendido por alguien designado y cuando llegás ya tenés condena. De hecho, ese ha sido muchas veces argumentos para pedir que no se extradite personas a Italia justamente porque no da garantías de debido proceso. Lo comento como anecdótico porque Bien. es muy interesante. Andrés, interrumpo aquí para preguntarle a Nicolás sobre este documento, este informe policial que tiene fecha 6 de junio de 2018. Allí, en estas páginas, las autoridades del Instituto Nacional de Rehabilitación hablaban del modus operandi de este plan de fuga. ¿Qué podemos entender? Y más, el informe también no solo daba detalles de cómo se estarían fugando, sino que además se ofrecía $80.000 a los policías que los ayudaran a escapar. Todo esto en un informe que fue entregado por la policía con fecha junio de 2018. ¿Qué pasó con ese documento? ¿No se le restó importancia? ¿Se archivó? ¿Qué pasó? Ayer cuando conocíamos la noticia de la fuga de Moravito y otros delincuentes, yo me aventuré a decir, sin ser un genio de la elucubración, que esto era una vergüenza internacional y que iba a afectar la imagen del país. Y bueno, hay que recorrer la prensa italiana. En todos los diarios de Italia el tema de la fuga de Moravito está presente. Y el gobierno italiano planteó lo que entiende es una situación inadmisible en cuanto a la fuga de esta persona del Uruguay. En la tarde se conoce esto que mencionás, Soledad, que Inteligencia había advertido hace ya un año acerca por lo menos que Moravito estaba planeando la fuga, de la manera en la que lo estaba planeando y que estaba ofreciendo a los oficiales de policía de Cárcel Central una cifra inicial de $80.000 para que le facilitaran la fuga. Sobre eso, ¿por qué no se toma en cuenta? Según lo que ha trascendido, el Ministerio del Interior no conocía, o la cúpula del Ministerio del Interior no conocía de la existencia de ese documento de inteligencia hasta el día de ayer, cuando empiezan a averiguar, y esto incrementa la molestia con las autoridades del INR, que además hubo un cambio de autoridades en el medio del INR. Sí, hay que ver ahora qué consecuencias van a ocurrir, ¿no? Bueno, después de esta eso situación. es lo que, yo creo que hay un sinfín de preguntas que hay que poner arriba de la mesa, que la mayoría todavía no tienen respuesta, pero que nos tienen que ser brindadas. Digo, cuando digo no tienen, como sociedad nos tienen que ser brindadas. La primera, ¿qué pasó? ¿Quiénes son los responsables? ¿Cuándo se va a cesar a los responsables? Acá hay un tema de responsabilidad. Ahora, lo que te pregunto es, damos por sentado de que tuvieron que tener ayuda de adentro, complicidades de adentro, para poder fugarse de la manera que se fugaron. Tan tiene que haber, porque acá, claro, como centramos toda la figura de Moravito. O Moravito, que yo no me Moravito, sí, no sé. Moravito, pero yo ya estoy acostumbrado a decirle Moravito y le digo Moravito. Yo tengo pasaporte italiano. Está bien, no me dejan entrar después. Le reconozco que usted lo debe mencionar mejor que yo, pero yo le digo Moravito. Sí, la prensa lo bautizó como Moravito. El Tito Moravito. Pero lo que digo es, nos centramos en la figura de Moravito. Por la casa de doña Élida, la vecina de Cárcel tenemos Central, el testimonio, ya lo vamos se a fugaron escuchar. 3. Pero hay un cuarto que la Fiscalía tiene la principal hipótesis, me lo confirmaba Leonardo Pedrosa recién, que se escapó por una de las puertas principales. Entonces, a mí si quieren, díganme que el boquete lo hizo en 5 días, Bien. Yo hablaba con un operador penitenciario y me decía, Nico, en la noche se escuchan hasta los candados. Es imposible que hayan hecho un boquete y que nadie haya escuchado nada. Ahora, ¿tiene lógica también que estuvieran en cárcel central y que no estuvieran en otra cárcel sabiendo que eran realmente presos? Ahora ya te lo voy a preguntar, Andrés, pero déjenme compartir un poco de material de lo que tenemos. Habló, por ejemplo, el vicepresidente del gobierno italiano, que también es ministro del Interior. Fíjense lo que ponía en su cuenta de Twitter. Vamos a ver este tuit que dice: es desconcertante y grave que un criminal como Rocco Moravito, jefe de la mafia, haya fugado de una prisión en Uruguay mientras esperaba ser extraditado en Italia. Bueno, después tenemos todas las repercusiones políticas también. Distintos líderes políticos hablaron de lo que es esta vergüenza para el país. Y le pregunto entonces a Ojeda, ¿por qué cárcel central? ¿Por qué un recluso de
calibre, digamos, por su peligrosidad, porque además siguen trabajando desde los centros de reclusión, estaba en cárcel central y no en otra cárcel. Tengo entendido que, es más, en unos pocos días iban a ser trasladados estos presos. Sí, en general cárcel central no es más lo que era antes, ¿no? No es más un centro de reclusión, sino más bien un centro de diagnóstico. Todas las personas a quienes se les dispone prisión, en general, pasan por cárcel central, ahí reciben un poco digamos, una evaluación de parte del Ministerio del Interior, del INR, y se les da un destino definitivo. Largo este diagnóstico. No, esto es distinto, porque eso en general para quienes son presos de Uruguay. ¿Qué pasa con quienes se quedan definitivamente toda su estadía en Central? Son quienes están en este famoso arresto administrativo que le llaman, cuya extradición está pendiente de ser dispuesta o negada. Esto de la extradición es muy raro y tiene muchas incoherencias, ¿no? Porque el Uruguay, para meter preso a alguien, tenemos que tener en 48 horas semiplena prueba o algo para meterlo preso. Sin embargo, hasta el cambio de código, teníamos la posibilidad de meter a alguien preso sine die en la medida de que estuviera pendiente una extradición. Ahora el código lo limita a 120 días, que incluso fue una de las discusiones en el caso de Moravito, porque él agarra el cambio de código, pero es preso con el código anterior. Entonces la Fiscalía incluso estuvo de acuerdo con su liberación en un momento, porque era ajustada a derecho. La jueza ahí, tomando en cuenta un criterio de valorar el código anterior, lo mantuvo en prisión. Fíjense ustedes que el cargo de director de antes Dirección Nacional de Cárceles, hoy INR, es un cargo de fuego, y este caso de Moravito viene en el marco de una serie de cambios de autoridades. Yo lo escuchaba hoy en la mañana a Gabriel Pereira hacer una pequeña reseña, y fíjense ustedes, en 2010 tuvimos al director director Pereira Cuadra, que fue cesado. INR 2011, asume Caballero, jefe de policía cuando se incendia la cárcel de Rocha. 2012, 2 motines, cae Caballero, asume Mendoza. Mendoza aguantó bastante hasta el 2016. Crisis del módulo 10 y 12, asume Crisoldo Caraballo, que dura un año y llega hasta 2017, que asume La Rosa. Y ahora, 2019, ya tenemos otro, Alberto Gadea, aparentemente del riñón político de Bonomi, cuya continuidad veremos hasta dónde llega. Vamos a conocer un poco las repercusiones de algunos líderes políticos sobre esta situación, y después también tenemos la voz del embajador italiano en nuestro país. Arranquemos por el doctor Julio María Sanguinetti, que a través también de su cuenta de Twitter se manifestaba de la siguiente forma con respecto a esto que ocurrió. Es inadmisible que un peligroso delincuente internacional se fugue, nada menos que de cárcel central. ¿Qué tiene para decir el gobierno del Frente Amplio representado por el ministro Bonomi? Otros tweets también vamos a compartir. Tenemos al de Guido Manini Ríos, que también salió a decir de que esta situación era una vergüenza para el país. ¿Qué fue lo que tuiteó? Dice la imagen del país, una vez más dañada tras la inexplicable fuga de 4 peligrosos delincuentes de cárcel central. Italia pide explicaciones, el gobierno sin respuesta. Y ahí insistió en su propuesta de una cárcel de alta seguridad para reclusos peligrosos, Guido Manini Ríos. Teníamos también la opinión de Larrañaga, que dice una vergüenza, un papelón internacional, pero más me importa el papelón con los uruguayos. El Frente Amplio no puede con los delincuentes, no puede con los que están afuera ni con los que tiene presos. Se le fueron de la jefatura como para que la gente no se sienta desprotegida. Bueno, ¿qué opinan también de toda esta situación y sobre todo de cómo Uruguay, bueno, da una imagen internacional en este caso bastante lamentable? A mí me despiertan muchas cosas este caso. Me estaba acordando ahora y lo estaba buscando en el año 2005, el traficante de armas y de explosivos y de drogas israelí, ¿se acuerdan? Que se escapó con el Cotorra Loca de cárcel central. O sea, se ve que la cárcel central tiene como un problemita de seguridad bastante importante y es un lugar donde salen y entran como quieren, ¿no? Se me hace acordar el Tacoma, que era un bote que era cárcel. Pero por otro lado también, bueno, sí, es una vergüenza internacional, sí. No es nuevo esto, ¿no? Yo recuerdo el caso Berríos, tengo un poquito de memoria, porque como me gusta la historia, me acuerdo del caso Berríos y lo que generó. Por otra parte, el gobierno italiano claramente tiene que estar, obviamente, con las antenas paradas y todo, pero el gobierno italiano le pasan por adelante todos los mafiosos y no los puede agarrar. Este mafioso se les escapó, se les escapan todos los mafiosos y están a lo largo y ancho del mundo. Es, de alguna manera, una señal esto, y es una señal terrible, eso es verdad. Pero también hay que tener memoria. ¿Qué dijo el embajador italiano en nuestro país, Gianni Picato? Lo siguiente. ¿Cómo se evalúa que estuviera en una cárcel que no era precisamente de máxima seguridad?
Bueno, eso no incumbe a mí de decir esto. Obviamente, este es algo que pertenece a la actividad del país, ¿no? Nosotros hemos trabajado con las competentes autoridades judiciales y del Ministerio de Relaciones. ¿Qué significa para el gobierno italiano Moravito, digamos? ¿Qué significa justamente la figura criminal? Él es una persona, un emblemático, es una persona que representa lo que es la malavita organizada. Y por eso para nosotros es muy importante que se consiga asegurar a la justicia. ¿Y la justicia podrá dar con el paradero de estos prófugos? No es responsabilidad de Bueno, la justicia, policía, ¿no? la policía, pero por digo, la las dudas. justicia está investigando también todo lo que Sí, la sucedió. fiscalía destinó 2 fiscales. Uno que investiga hasta el boquete y otro del boquete para afuera. La Es decir, fiscalía acá uno que tiene una investiga responsabilidad. las responsabilidades de la fuga y otro que investigan la fuga, dónde Yo- están. ¿Tienen esperanza Ya de que, digo, me de que interesa puedan más atraparlos? del boquete para adentro que el boquete para afuera. Sí, claro. Así, clarito lo digo. Porque acá lo que hay que saber es, primero, las cámaras internas, ¿funcionan o no funcionan? ¿Por qué no funcionan? Las cámaras externas, estamos en un gran hermano en la ciudad. En la calle San José hay 362 cámaras Pero de justo videovigilancia. esas no se van a ver. Ah, mirá qué casualidad. Justo esas no se van a ver. Después, lo tengo que confirmar, pero me dijeron, hace meses que el guardia que tiene que estar en el techo de cárcel central no está solo de mañana. Con un informe que hace un año advertía que Moravito se podía escapar por el techo y no hay guardia en la noche. Hay muchas preguntas para responder. Ahora, te hago una Yo consulta. lo último que quiero, porque en esto entro a tomar temperatura y estoy desde ayer bastante nervioso con este tema porque me molesta mucho. Lo que me molesta más es el tema de que no haya responsables todavía. Desde que ocurrió la fuga, el domingo a las 23:30, hasta este momento hay un tuit del Ministerio del Interior advirtiendo de la fuga y otro difundiendo unas fotos en baja calidad, difusas. Yo le invito a la gente que entre al tuit de Unicom, mire las fotos y vea si puede A identificar ver. a esas personas. No, ahora ahí están hablando de incautación. Esa es la foto. ¿Alguien puede identificar a esas personas por la calle con esa calidad de fotografía? Pero Ahora, estamos te de verdad pregunto, poniéndolo... Nico, ¿esto alcanza con responsabilidades que se puedan adjudicar únicamente a este Instituto Nacional de Rehabilitación, Cárcel Central? ¿O esto tiene que ir mucho más allá en la cúpula de autoridades? Yo lo que pido, porque después ya ahí es decisión del presidente de la República. Tabaré Vázquez dice, bueno, a mí sí, bueno, a mí no, Jorge Vázquez sí, eso ya a mí me excede. Lo que sí digo es, institucionalmente, el Ministerio del Interior tiene que mostrar a los responsables y tiene que hacer que los responsables paguen por esta omisión, que es una vergüenza como país y una vergüenza a nivel internacional. El país que ha comprometido en su imagen internacional, además del peligro que representa, porque estamos, insisto, hablamos mucho de Moravito, pero hay presos en Brasil por hurto y por falsificación. Hay un asesino argentino, uno de los que se fuga, Bruno Díaz, mató con una botella, le clavó 20 veces una botella cortada a una Uno de los persona, prófugos que está claro, con en Moravito. Lugano, en Argentina. O sea, esto también nos compromete con Argentina. Acá hablamos mucho de Moravito, o Moravito. Sí, ¿quiénes son los otros tres? ¿No? ¿Y qué Exactamente. peligrosidad tienen? Insisto, Bruno Ezequiel Díaz argentino está requerido en Argentina por tener un incidente con una persona, con una botella, se la clavó 20 veces y lo mató. El portal Infobae recoge la palabra de la madre del chico que asesinaron, Axel Smith, si no me falla la memoria. La madre se quiere morir. Se entera por un medio argentino que esta persona se fugó como perico por su casa de cárcel central. Las repercusiones de los portales internacionales, vamos a ver, por ejemplo, cómo estamos hoy en algunos portales en el mundo de esta manera, ¿no? Tenemos Il Mondo, bueno, se va el jefe, ¿no? Rocco Moravito en Uruguay. A ver si me ayudan, porque... Italia, Bueno, rey de la ok. crisis. Bueno, ahí estamos viendo, vamos a hacer un repaso porque todos en definitiva refieren a lo mismo, a esta fuga que ocurre en nuestro país del rey de la cocaína, que se escapa en la medianoche, como decía, bueno, una de estas portadas, la de The New York Times, nada menos. Así que bueno, esta es hoy la noticia que resaltan distintos portales en el mundo con Uruguay en la mira por esta situación realmente complicada. Yo le pregunto a Andrés a esta hora, cuando hay un prófugo de esta magnitud y estos otros tres también, ¿cuáles son los mecanismos que tiene el país para activar todas las alarmas para poder, bueno, dar con el paradero de estas personas que hoy, digo,
por lo pronto están acá a la vuelta de la esquina, ¿no? Si no se escapan, si no se No, fueron, no, si no están fuera de vaya uno a territorio. saber. Claro. Entre, Con porque los aparte medios pasa eso. ilimitados. Es el Ya domingo podrían 20 estar fuera del país. El domingo 23:30 se fugan. Claro. Baja doña Elia y le dice al muchacho de la garita, miren que me pasó esto. Las primeras horas, No, por lo es que yo tremendo. tengo Me has entendido... contado así, por ¿no? lo que La yo tengo- vecina que dice, mire, me acaban... Por lo que yo tengo entendido, las primeras horas se tomó como que podía ser un copamiento. De hecho, parece que un oficial de policía le dijo, señora, cuando usted está sola, mira dentro de los roperos, a ver si... Y después nos damos cuenta que se escaparon 4 personas peligrosas de la cárcel central, que está... A ver, si hay un lugar seguro para estar, uno presupone que es al Andrés, lado de ¿qué nos cárcel puedes central. decir sobre eso? ¿Qué es lo que Uruguay debe hacer, está haciendo, creo que no, estará haciendo, digo, supongo, es cerrar todas las fronteras? ¿Cuál No, es el vale Interpol decir- ya está trabajando? ¿Qué es lo que está sucediendo? Vale decir que esto es el neto resorte del Ministerio del Interior, ¿no? Ni el Poder Judicial ni la Fiscalía actúan en la parte netamente operativa de recapturar personas que se han fugado. Estas o cualquiera, naturalmente, tendrán cerradas fronteras o desde ya y habrá un fuerte operativo para recapturar. El tema es que si ya salieron, ya salieron. Eso es un dato de la realidad. Todos sabemos que cuando hay este nivel de fuego de prensa, las cosas tienden a pasar muchísimo más rápido, y eso con casos autóctonos, no necesariamente de gente que está siendo extraditada. Recuerden el caso del Kiki y otros tantos, que fue buscado durante 4 meses. ¿Cuánto y, tiempo creen que apareció se los días. demoraron las alarmas, digamos, por decirlo de alguna forma, en activarse desde el momento que trasciende la noticia? Porque estás hablando de ese horario, ¿no? Del domingo a las 23:30. En realidad, ¿cuándo se supone que, cuánto tiempo podría haber transcurrido, aunque hablemos hipotéticamente, ¿no? Entre que se produce la fuga y se activan las alarmas en el país de Bueno. esto, o llega, digamos, la información a quien debe activarlas. Yo en eso no me animo a aventurar una hora exacta, pero sí lo que queda claro es que, por ejemplo, a la casa de doña Elia entraron, policía científica entra a la mañana, pero a la mañana, como 9 de la mañana. O sea, nosotros Después del conteo de presos. Nosotros, claro, pero el conteo de presos, no sé, uno imagina que debería ser automático. Van 3 personas, viene una persona y dice, che, miren que me entraron 3 y se me fueron. Conteo de presos, aparentemente, según alguna crónica, creo que es la del diario El Observador, ya ahora uno lee tanto y a veces pierde, pero en el piso donde estaba Moravito no había efectivo de seguridad tampoco. O sea, estaban solos, las celdas abiertas y no había nadie vigilando. Es decir, hay muchas cosas que la verdad merecen una explicación. Por eso yo hablo del silencio de las autoridades, de que no se ha encontrado responsable. Yo entiendo que deben estar trabajando, buscando la información para presentarla, imagino, para presentarla a la ciudadanía. Pero Bueno, ya siempre van se habla de la 20 carencia más de un 24 portavoz, horas. ¿no? Ah, Por parte de no la tengo duda. policía, del Ministerio del Interior, que pueda salir, ¿no? A enfrentarse a esta situación, por lo menos de manera pública, aunque esté la investigación en curso, lógicamente. No, en este caso incluso hasta a pedirle la colaboración en la población, que hace a través de su cuenta de Twitter, lo podría hacer alguien físicamente, explicar lo que pasó en pocas palabras y pedir una colaboración a las personas para que ayuden a recapturar. Recuerden ustedes que ninguna de estas personas iba a ser juzgadas, le repito, ¿no?, por el delito de fondo en Uruguay. La única información que tenemos es la que vierten los países que requieren a las personas en el marco de la extradición. O sea, ni siquiera estaban acá para ser juzgados acá. Lo único que tiene que hacer Uruguay es disponer, si corresponde, la extradición y, en su caso, enviarlos y durante ese tiempo tomar las medidas que correspondan de para máxima evitar la seguridad que fuga. no sucedió. Sobre la máxima seguridad que reclaman algunos candidatos y demás, recordemos que el famoso módulo 12 del COMCAR, que era el super mega seguridad, fue el módulo en el cual se gestó y explotó uno de los últimos motines que tuvimos en COMCAR. Hoy ese módulo está cerrado porque en el módulo donde no podía pasar nada, pasó de todo. O sea que eso de la máxima seguridad a veces es relativo también. es relativa a Tremendo. seguridad. Mensajes, por supuesto, que ustedes también están opinando sobre este caso. Adelante, vamos a leer algunos de los comentarios que nos llegan a las redes. Dice María, lamentable que se haya fugado Moravito. Estamos dando muy mala imagen internacional. Por otro lado, Mariana dice, una vergüenza. Es muy triste que no pasen estas cosas. Nos estamos pareciendo a otros países en los que esto es cuenta corriente. Son 2 de los mensajes entonces de la opinión que tienen ustedes sobre esto que sucedió hace un poquito más de 24 horas. Bueno, muy bien.
Obviamente que la vecina que a todo esto cobró trascendencia pública, esta vecina Élida, que no debe poder creer todavía lo que vivió, el susto, más me imagino también de haber sido de alguna Le robaron manera 3.000 pesos. protagonista. No Además, solo lo usaron en la casa, nada más le rafanaron 3.000 pesos. Ella dice que la trataron bien, que de hecho reconoce a Moravito porque lo ve en una foto y dice, es él pero está mucho más flaco. Vuelvo al tema de la foto que se difunde por parte del Ministerio del Interior. Es decir, Y es actual. claro, pero o sea, ¿cómo puedo yo reconocer a alguien en la calle si es que lo veo y lo identifico, si está mucho más flaco y me difunde una foto difusa, que no se ve y que estaba más gordo? Y de barba y se pudo haber afeitado, o sea. En la nota de prensa, la señora ayer en esta cuestión dantesca dice en un momento, y atento a la perspicacia, parecía tener acento francés o italiano. O sea, la señora con una perspicacia mayor quizá a los propios guardias que la estaban custodiando, ¿no? bien. Bueno, realmente veremos qué pasa, ¿no? Por supuesto que estaremos atentos, sobre todo si alguna autoridad del Ministerio del Interior, bueno, se anima a salir públicamente a dar información sobre este caso que realmente, bueno, además nos coloca lamentablemente y de forma muy negativa en las portales de los distintos diarios del mundo.